Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga a todos, a ustedes, a su familia, hoy y siempre. Amén. Nuevamente su hermano Eduardo Davis, un panameño, pecador igual que ustedes, como siempre les digo, que está haciendo su batalla, su combate espiritual de todos los días. Y es por eso que yo hago estos compartires, para poder ayudarnos unos a otros. Y no crea, un hermanito en estos días me dijo, y me tocó un tema de la Biblia, que compartir la palabra de Dios te enriquece a ti también, te ayuda. Así que cada uno de ustedes, hermanos, también están en la obligación necesaria de compartir lo que van aprendiendo todos los días. No solamente hay que recibir, no se trata de recibir, se trata de recibir y de dar. Y no esperar que uno esté lleno para dar, sino que uno va dando a medida que va recibiendo. Estas son las enseñanzas de San Francisco de Sales en su libro La Filotea. Nuestro próximo tema, el que vamos a abarcar, es la tercera meditación. Acuérdense que son 10, vamos para la tercera. Y es la que trata de los beneficios que hemos recibido de parte de nuestro Señor, de nuestro Creador. Esos beneficios tenemos que reflexionar y meditar sobre ellos. Veamos entonces el tema siguiente. Bien, acuérdense que siempre antes de entrar en materia de Filotea o de las recomendaciones de nuestro santo San Francisco de Sales, en su libro de Iniciación a la Vida de Santidad, siempre hacemos un tema libre relacionado siempre con nuestro combate espiritual, nuestro día a día, nuestras experiencias. En estos días fui a la homilía y el padre estaba haciendo una reflexión y me quedó una inquietud. Y pedí Espíritu Santo para que me aclarase pues ciertos conceptos. ¿Por qué Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, el Cordero de Dios, tenía la necesidad de orar? Y en muchos pasajes de la Biblia usted lo va a ver. Yo era uno de los que pensaba que, hombre, si Jesús es Dios, ¿por qué Él tiene que orar al Padre? ¿O por qué se tiene que poner a orar? ¿Por qué Jesús tenía esa necesidad? Inclusive, alguien me había dicho por ahí que Él lo hacía era para enseñarnos a nosotros a que teníamos que orar. Cuando usted se pone a estudiar la Biblia o a escudriñarla un poquito con el Espíritu Santo, usted se da cuenta que no es que lo hacía para que nosotros aprendiéramos. No. Usted se da cuenta cuando Jesús fue al desierto, ahora que estamos en Cuaresma. Cuando Él fue a orar. Cuando fue en el monte de los Olivos, Él iba siempre a orar. Antes de nombrar a sus 12 discípulos, estaba orando toda la noche antes de tomar las decisiones. Jesús sentía la necesidad de orar, porque es una necesidad humana. Y recuerden que Jesús era Dios hecho hombre. Es como decir que Jesús no tenía hambre, o que Jesús no sentía sed, porque Él era Dios, no sentía. Él comía para hacernos ver que Él también. No, Él comía porque tenía hambre. La palabra lo dice, sintió hambre. Y Jesús tenía las mismas necesidades que tú y que yo. Necesidades físicas las tenía. Y las necesidades espirituales también las tenía. Tenía necesidad de orar. Tenía necesidad de alimentar su espíritu con la oración, con el contacto con el Padre. Y no para enseñarnos solamente a nosotros, que también de eso tenemos que aprender, de la necesidad. Si el Maestro tuvo necesidad de orar, ahora cuánto más nosotros. Él que no conoció pecado, porque Él nunca pecó, sentía la necesidad como humano, como hombre, de orar.
como decir, sentía la necesidad como hombre de comer, de alimentar su cuerpo. Él tenía la necesidad también de alimentar su espíritu. Si no, no lo hacía. ¿Qué necesidad tenía Jesús de irse 40 días y 40 noches? Yo estaba hablando con mi esposa sobre eso. Imagínese un día en el desierto y una noche. Ya usted se quiere regresar para la casa. Usted no aguanta eso, hermano. Usted no aguanta eso. Un día en el desierto, con ese sol, ese calor, esa hambre, porque no estaba comiendo, no tomaba agua, no comía alimento. Estaba sometiendo la carne. ¿Por qué lo hacía? Porque lo necesitaba hacer. Jesús necesitaba orar, someter la carne en su desierto para prepararse para lo que venía. Él tenía que estar espiritualmente preparado. Es el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces eso, rapidito, nos demuestra que Jesús no lo hacía para demostrarnos a nosotros que hiciéramos ayuno o que hiciéramos oración. No, sino porque Él también como nosotros necesitaba orar con el Padre, comunicarse con el Padre. Entonces, hermano, sépalo para que lo aplique en su vida. Ore, 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 porque el Espíritu, dice Jesús, el Espíritu es fuerte, mas la carne es débil. Tenemos que fortalecernos y someter la carne. La carne nos lleva a las pasiones, a las inclinaciones, al pecado. El Espíritu nos lleva a Dios. Entonces crezcamos espiritualmente, alimentémonos espiritualmente. Si usted sale en la mañana desayunado de la casa, va para el combate, ¿usted cómo está espiritualmente? ¿Bien alimentado? ¿Bien preparado? Entonces vamos al combate espiritual. Pero no podemos salir sin desayunarnos espiritualmente. Y eso es todos los días. Hay que saberlo, que es así. Jesucristo necesitó oración. ¿Cuánto más nosotros necesitamos? Amén. Amén. Sí, cuando a mí me llegó esta reflexión, hermanos y hermanas, yo me preocupé también porque pensé, de repente estoy diciendo algo incorrecto o me ha venido un pensamiento incorrecto, porque no todo lo que te llega a la mente viene del Espíritu Santo. Hay que saber discernir. Y entonces empecé a indagar, a averiguar, a buscar información. Y gracias al Señor que me llevó a un sitio en YouTube, te lo recomiendo, de los hermanos capuchinos de Paraguay. Ellos tienen un canal, se llama Gotas de Paz, y hacen reflexiones cortas sobre diferentes temas. Y mira, uno de los temas precisamente dice en su título: Jesús necesitaba orar y pasar la noche en oración. Te recomiendo que lo diga ahí, lo acceses ahí, para que te des cuenta. Y él tocaba el tema de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Antes de caminar sobre las aguas, él pasó toda la noche en oración. Ellos te explican por qué. Precisamente porque lo necesitaba hacer. Necesitaba preparación para todo lo que se venía. No solamente los milagros y demás, sino todo lo que se venía. Y en el transcurso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre necesitó comunicación con el Padre y preparación espiritual. A pesar de que Él era Dios, Él necesitaba orar. Así que, adelante, hermano. Él es el mejor, el maestro, el que nos enseña a que nosotros también, si Él oró y necesitaba orar y se mantenerse en oración y comunicación con el Padre, cuanto más nosotros. Amén. Amén. Entrando ya en materia del tema que nos corresponde, que sería el de la tercera meditación, que nos va a llevar al aborrecimiento o a no tener afecto a los pecados. Esta tercera meditación es la de los beneficios que hemos recibido de parte de nuestro Dios, nuestro Creador. Vamos a mantener la misma estructura. Hacer la consideración, hacer la preparación, luego las consideraciones, después hacemos unas resoluciones de la meditación y por último hacemos las conclusiones. La preparación
para esta meditación son siempre las mismas. Nos tenemos que poner en presencia de nuestro Dios y pedirle a Él que nos envíe el Espíritu Santo para que tengamos buenas ideas y buenas inspiraciones. Siempre, antes de hacer una meditación tenemos que hacer una buena preparación. Ponernos en presencia de Yahvé, de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Y pedirle a ellos que nos den todos los dones del Espíritu Santo para poder tener un buen discernimiento en nuestra meditación. Entonces pasamos al punto 2, que son las consideraciones. Hacemos 3 consideraciones. Una, sobre los favores corporales que hemos recibido de parte de Yahvé, nuestro Creador. La segunda, sobre los favores intelectuales que hemos recibido de parte de Yahvé, nuestro Creador. Y por último, los favores espirituales que hemos recibido de parte de Yahvé, nuestro Creador. Entonces pasamos a la primera, favores corporales. Dice nuestro santo que acordémonos. Aquí vale la pena mencionar que muchas veces nos decimos nosotros acá, secularmente hablando, que las comparaciones son odiosas. Y en este caso, San Francisco de Sales nos dice que hagamos comparación. ¿Por qué? En cuanto a los favores corporales, tenemos que pensar y meditar de que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo cuento con 2 brazos, yo tengo mis 2 piernas, ¿verdad? Físicamente tengo una salud aceptable y que debo pensar que yo soy muy dichoso, realmente, muy dichoso, que Dios ha sido bondadoso conmigo, porque hay personas que nacen sin brazos, hay otros que están en una silla de ruedas, no pueden caminar. Yo, gracias a Dios, camino. Yo tengo mis ojos, mis oídos, todas mis cosas corporales que yo tengo, todas son bendiciones de parte de Dios. Y yo tengo que ser agradecido de Dios, ¿verdad? Entonces, esa parte, importante que nosotros lo reflexionemos. Muchas personas se sienten deprimidos, abatidos, porque se consideran que no tienen esperanza, no tienen ningún tipo de ayuda de parte de Dios, que Dios lo ha abandonado. Entonces cabe mencionar aquí que el santo nos dice, mira lo bondadoso que ha sido Dios contigo, porque hay personas que no tienen eso que tú tienes, esa facilidad. Tú te levantas de la cama, hay personas que no se levantan de la cama. Entonces tienes que considerarte bienaventurado, dichoso, ¿sí? Y eso te debe llevar a un agradecimiento. Segundo, tienes que agradecer los favores intelectuales. La primera, los favores físicos, las cosas físicas tuyas. Los favores intelectuales de que Dios te ha proveído, te ha dado, una mente clara, una mente sana. Tienes inteligencia, tienes buena memoria. Entonces todas esas cosas intelectuales tuyas, esos atributos intelectuales tuyos, tienes que agradecérselos al que te creó, a tu creador, a Yahvé. Él fue el que te hizo, tú no te hiciste tú. Entonces, si yo soy inteligente, tengo sabiduría, tengo que agradecérselos a Dios, porque esos son atributos que Dios ha puesto en mí. Y vuelvo y repito, dice el santo, compárate con aquellos que no tienen una inteligencia como la que tienes tú, ¿sí? Que son menos hábiles, tal vez como tú lo eres. Entonces agradece. Y el tercero son los favores espirituales que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado una iglesia. Tú eres católico, has recibido un bautismo, has recibido el perdón del pecado original, has recibido una confirmación.
haces los sacramentos, te confiesas, comulgas, recibes de parte de Dios perdón, te ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que ser agradecido también de parte de Dios por esos favores espirituales que Él te ha dado. Y con esto, con estas tres consideraciones, tú debes llevarte, estas tres consideraciones te deben llevar a unas resoluciones, a tomar resoluciones. Bien, entonces ya vamos a tomar, en base a las consideraciones que hemos hecho, vamos a tomar resolución. La primera resolución que nos recomienda el santo es que nos maravillemos, dice el santo, maravíllate de la bondad que tiene el Señor. Maravíllate. Quiere decir que nos debemos admirar de esa bondad que ha derramado nuestro Creador en nosotros, por esos tres aspectos anteriores. La segunda dice, maravíllate y asómbrate también de la ingratitud, de lo ingrato que tú has sido en tu vida pasada, que no has tomado en cuenta todo lo bondadoso que ha sido Dios contigo, y tú estás haciendo cosas indebidas, o estabas haciendo cosas indebidas hasta que tomaste una decisión de cambiar de vida. Entonces, asómbrate de esa ingratitud de parte tuya con Dios, para con Dios, ¿sí? Y hasta dónde tú pudiste haber llegado despreciando ¿qué? La bondad de Dios, las cosas que Dios te ha dado. Todo eso tú no lo tomaste en cuenta y hacías una vida lejos de Dios. Entonces eso te debe llevar a una reflexión de que hasta dónde pudiste llegar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la tercera y la cuarta resolución van a ser que yo voy a empezar a agradecer. Yo quiero agradecerte, Señor, de ahora en adelante, todo lo bondadoso que tú has sido conmigo, todas las maravillas que tú has tenido conmigo, que no las merezco, porque no las he sabido apreciar. Hasta este momento no la he sabido apreciar. Entonces hago propósito de aquí en adelante de apreciar cada cosa que tú me das, de apreciar la luz que veo. Muchos no ven la luz, yo la veo. Muchos no caminan, yo camino. Muchos no tienen inteligencia, yo la tengo, gracias a ti. Entonces yo voy a empezar de ahora en adelante a agradecer cada respiro. Decía un padre, no sé si lo dije en algún video anterior, de que uno empieza a valorar las cosas cuando ya no las tiene. Cuando ya no las tiene. Podemos usar cualquier ejemplo. Cuando hay una persona que está haciendo sus necesidades en bolsas en el hospital porque tiene una enfermedad que no le permite hacer sus necesidades normales, tiene que hacerlo en bolsas, y esa persona va a estar así hasta el fin de su vida. ¿Cuánto debo yo agradecer que yo puedo ir al baño sin necesidad de usar bolsas? Gracias al Señor, gracias a mi Dios, porque yo también pudiera estar así. ¿Sí? Uno empieza a valorar las cosas cuando ya no las tiene. ¿Cuánto valorará esa persona que está haciendo sus necesidades en bolsa estar como estoy yo ahora mismo? ¿Cuánto anhelará? ¿Cuánto quisiera ser él, esa persona, como yo estoy? Con todos mis problemas y mis necesidades y mis atribulaciones y todas mis cosas. Él quisiera estar como estoy yo. Mas yo no apreciaba la bondad que Dios tenía en mí. Entonces, por eso es que el santo dice, compárate, porque hay cosas que tú tienes que agradecer a Dios. Desde lo mínimo, ya le digo, desde las necesidades, de poder hacer mis necesidades normalmente.
tengo eso que agradecer al Señor. De ahí en adelante todo, ¿verdad? Todo lo que suceda conmigo, tengo que agradecer al Señor. Entonces, esa es la resolución que nos recomienda el santo que hagamos. Que empecemos a ser agradecidos y que nos propongamos a empezar a apreciar cada minuto, cada día, cada nuevo día que Dios nos regala. Amén. Amén. Como conclusión de esta tercera meditación, la de los beneficios que hemos recibido o que estamos recibiendo de parte de Dios, el santo dice que debemos dar gracias por todos esos beneficios. Esa es la primera conclusión. La segunda, que debemos ofrecernos a nuestro Padre Yahvé, a nuestro Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo, ofrecernos que de aquí en adelante vamos a empezar a ser agradecidos de todo lo que Dios nos ha hecho o nos ha dado y nos está dando y nos dará. Apreciar todo lo que Él nos ha dado hasta nuestros días. Y por último, rogarle a Dios que ponga siempre ese sentimiento de agradecimiento, que me mantenga ahí, siempre agradecido, que no me olvide de que yo tengo mucho que agradecer a Dios por esos beneficios que Él me da, corporales, intelectuales y espirituales, todas las cosas buenas y bondadosas que Dios ha hecho por mí. Ya para terminar este tema, ya la conclusión, quizás lo hacemos aquí rápido, pero usted tenga que tome su tiempo para hacer cada meditación en un día entero, meditando sobre este tema, que son los beneficios que hemos recibido de parte de nuestro Creador. Hágalo durante un día, todo el día, con calma, medite, haga sus consideraciones, haga sus resoluciones y llegue a sus conclusiones. Para el próximo tema tenemos la cuarta meditación, que es la que trata de los pecados. Pero vamos a meditar de una manera que nos va a llevar también al mismo punto. Todas estas meditaciones nos llevan al mismo punto, que es la de no tener afectos a los pecados. Así que la próxima meditación va a referir solamente al tema de los pecados, de la forma que el enfoque que le da el santo San Francisco de Sales, y para lo cual él quiere que nosotros prestemos mucha atención a eso. Hasta el próximo video, deseándoles que Dios me los bendiga ricamente y que me los ayude en su combate espiritual día a día, porque esto es todos los días, hermano. Aquí no hay nadie está bien, como decir que lo que yo hice ayer me sirve para el resto de mi vida. No, cada día es un combate nuevo, y el pecado que yo no hice ayer, hoy yo lo puedo cometer. Así que esto no es de que yo peleé ayer y hoy no puedo. No, todos los días hay que estar preparado, hay que alimentarse espiritualmente, como lo hizo Jesús. Se alimentaba todo el tiempo que podía, lo hacía, se alimentaba espiritualmente para prepararse. Si Él, siendo el maestro, lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo, con mucho más razón. Amén.